Para continuar con nuestro proyecto de Laravel, lo siguiente será trabajar con un cruz de datos. Vamos a iniciar trabajando con la información de contacto. Entonces, para ello, vamos a primero a construir el modelo. Vamos a nuestra consola, es que ubicamos nuestra carpeta del proyecto. Entonces, para poder crear el modelo, escribimos lo siguiente: php artisan make model, lo llamaremos contacto. Esperamos a que se cree. Entonces vamos a ver. Ya, una vez cuando apareció esto, nuestro modelo se tuvo que haber creado. Vamos a ver aquí. La migración. Recargamos. Y sí, aquí está. Entonces aquí vamos a agregar los demás campos de nuestra tabla. Table, string. Vamos a agregar descripción. Table. Bien, una vez agregados los campos a nuestra tabla, guardamos y los vamos a ir a crear a agregar al modelo. Modelo lo encontramos aquí. Entonces, dentro de la función esta, vamos a escribir protected fillable es igual, abrimos corchete, entonces aquí empezamos a escribir los campos que agregamos allá. Entonces escribimos descripción, coma, tipo, coma, y el user ID. Aquí.com y guardamos. Ahora
Una vez modificada nuestra tabla y agregados los campos en el modelo de contacto, lo siguiente es crear un seeder para que éste pueda llenarnos nuestra base de datos de información y así podamos hacer las pruebas correspondientes. Entonces, para poder crear el seeder, lo que tenemos que hacer es en la consola del sistema escribir lo siguiente: php artisan make seed, lo llamaremos datos seeder, damos enter. Esperamos a que se cree y pues lo buscamos. A ver, vamos a encontrar no, esto está aquí. Como podemos ver, ya está creado nuestro seeder. Entonces en él vamos a escribir lo siguiente. Aquí dentro de esta función, bueno, antes que nada vamos a agregar unas librerías. Vamos a ver use faker factory. Bien, una vez agregado eso, vamos a empezar a hacer la función. Esto lo vamos a borrar. Entonces aquí vamos a empezar con $faker es igual faker create. Vamos a declarar un for $i. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a declarar una this.
Bien, una vez creado esto, vamos a empezar a definir las funciones. Entonces vamos a empezar con el de crear usuario. Para poder crear el usuario vamos a decir lo siguiente: Elevator. Luego de haber creado la función de crear el usuario, vamos a crear la función que crea los contactos.
Bien, esto sería el CIDR y voy a explicar qué es lo que hace en sí. Bien, este aquí es como el constructor. Este for lo que va a hacer es repetirse 10 veces, 11 veces para que nos pueda crear el usuario. Entonces, estamos diciendo lo que este for ya me ejecute esta función, la cual es esta. Entonces esta función lo que hace es insertar en nuestra tabla de usuarios eh, información en el campo de name, email y el password. O sea que va a crear un nombre de usuario, un email para el usuario y su contraseña, que en este caso la estamos definiendo que es del 1 al 6. Asimismo pasa con la información de contactos. Esta función va a insertar en la tabla de contactos una descripción para el contacto, el tipo de contacto, que lo estamos definiendo como un random element, o sea que escoja un elemento al azar de la lista de opciones que le estamos ingresando. Y así esta también cree el ID del usuario al que pertenece. Entonces lo estamos dando aquí como parámetro el que es el ID que se le va a crear al usuario en la función anterior. Entonces, para poder ejecutar esto, vamos al database CIDR, descomentarizamos esto y aquí escribimos el nombre de nuestro CIDR. En nuestro caso es datos CIDR. Guardamos cambios, también guardamos cambios aquí. Entonces lo siguiente es crear la migración. Entonces para ello escribimos php artisan migrate refresh. Sí. Damos enter y esperamos a que la migración se ejecute. Vamos a ver, tengo un error, dice una llave en la línea 18 del dato CIDR. Línea 18. El for. Vamos a ver. Bien, el error que me había mostrado era un error de sintaxis y me estaba mostrando mal esta llave. Y pues lo que hice fue meter esta instrucción en las llaves, en estas llaves aquí. No sé por qué tiró el error, si esto no importa que no lleve llave, ya que solamente es una instrucción, y cuando en un ciclo repetitivo solamente es una instrucción, podemos dejarlo sin llave. Entonces después de eso ejecuté la migración y podemos ver que se creó correctamente. Entonces vamos a ver aquí, si recargamos ya nos aparece con un nombre de usuario distinto, y si queremos verificar que nuestro CIDR se ejecutó correctamente,
podemos verlo en la base de datos. Entonces vamos a ver, aquí era 11, no sé por qué apareció. Entonces guardo, ejecuto de nuevo la instrucción. Sí. Aquí se nos han creado los 10 usuarios que necesita para la prueba, y como mencioné anteriormente nos está creando nombre de usuario, su correo y la contraseña correspondiente, y además de eso también nos está creando el ID del usuario. Y también, si podemos ver en la tabla de contactos, nos está creando contactos, 3 contactos para el ID del usuario número 1, que en este caso es el primero. Entonces nuestro CIDR está funcionando correctamente. Entonces aquí lo siguiente es crear un controlador, el controlador del contacto. Entonces vamos a escribir lo siguiente: php artisan make controller, lo llamaremos contactos controller, y aquí resource, y ya se creó nuestro controlador. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro controlador a las rutas disponibles. Entonces aquí en routes web.php, esto lo cerramos. Aquí vamos a agregar la ruta de nuestro controlador que acabamos de crear. Entonces escribimos route Entonces una vez agregada nuestra ruta, ya podemos guardar y podemos ir a agregarla al menú de nuestra página principal. Entonces aquí en el app Blade buscamos el área de contacto aquí, y en el href vamos a ver contacto aquí escribimos la ruta de nuestro archivo. Entonces para escribir una ruta lo hacemos de la siguiente forma: doble llave url, abrimos paréntesis, entre apóstrofe, contactos. A ver si está bien escrita. Guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es en nuestro controlador, vamos a ver contacto, no, controllers, contactos, controllers, en nuestra función índice vamos a crear algo, contactos
es igual a contacto web user ID. Entonces vamos a ver, controles contacto. Vamos a ver, aquí meto error. Porque olvidé agregar aquí. Illuminate. Support. Package. Sí, guardo. Bien, lo que acabamos de crear aquí es que nos mostrara el arreglo con la información de con la información de contactos del usuario que está actualmente logueado. Entonces ahorita nos aparece así porque solamente estamos mostrando la variable o el arreglo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer que esto se muestre en una vista. Para ello lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ver, esto lo podemos cerrar por el momento. En la carpeta Resource Views, aquí vamos a crear una carpeta que la vamos a llamar contactos. Dentro de esta carpeta vamos a crear tres archivos. Uno se va a llamar addcontacto.play.php, el otro listcontacto.play.php y el último editcontacto.php. Bien, esta va a ser la carpeta contenedora de los archivos principales de las vistas para nuestra información de contacto. Entonces por los momentos dejaré el video aquí y continuemos en el siguiente.